Hola, hoy nos encontramos en What's Next, un episodio más, y hoy tengo un invitado súper especial, pero súper especial. Obviamente es una persona muy conocida, una persona que tiene una trayectoria increíble y una historia bien interesante. Como siempre, el podcast de What's Next con Bernardo Riveros, la idea es que podamos hablar de esas historias, que podamos tener esa conversación de historias que sé que edifican y que pueden servir a otras personas, ¿vale? Hoy tengo nada menos y nada más que a Stefan Dyer. Stefan, bienvenido a mi podcast. Es un honor que me acompañes. De verdad que me alegra muchísimo que estés acá con nosotros. Mil gracias, muy emocionado, qué lindo verte lograr este sueño de empezar el podcast y obviamente con tu familia, producirlo. Se ve que le han echado muchas ganas, está lindísimo el estudio y mil gracias por recibirme. Bueno, pues te agradezco mucho. Ya saben, por favor, consideren suscribirse al canal, a mi canal de YouTube. Si esta conversación que vamos a tener les gustó y las otras conversaciones que hemos tenido anteriormente, por favor, consideren suscribirse, obviamente, y compartir este podcast con alguien. Pero bueno, hablemos con nuestro invitado el día de hoy, Stefan Dyer, nada menos y nada más. Y digo nada menos y nada más porque Stefan se ha convertido en una persona muy reconocida, tiene una historia bien interesante. Y quisiera comenzar preguntándote, contémosle a la gente primero, ¿quién es Stefan Dyer? No qué hace, sino quién es Stefan Dyer. Stefan Dyer es una persona curiosa, disciplinada y bastante enfocada en lo que quiere. Adoro ser padre, adoro ser esposo, adoro hacer deportes y adoro sentirme creativo. Ok, un hombre creativo, claro que sí, por supuesto. Y cuéntanos sobre tu historia. Nosotros nos conocimos aquí en Canadá hace unos años, pero tú eres de Costa Rica y algo he escuchado sobre tu historia, pero cuéntanos un poco sobre tu historia, cómo llegaste acá. Sí, yo nací en Costa Rica, mis papás son peruanos, entonces nací en el 87 en San José, Costa Rica, en un hogar peruano. Uh-huh. Por el trabajo de mi papá nos mudábamos mucho, viví en El Salvador, luego viví en México y a los 15 años surgió una oportunidad de irme a un internado en Montreal, a 2 horas de Montreal, en Sherbrooke, Quebec, en una escuela que se llamaba Bishop, cerquita de Bishop's University. Uh-huh. Y allá pasé 3 años, me gradué de high school y vine a la Universidad de Toronto después a estudiar finanzas. Cuando me gradué en el 2010 surgieron oportunidades difíciles en su momento que no lograba conseguir trabajo, pero afortunadamente logré un internship. Porque ya sabes, cuando uno es inmigrante no tiene conexiones, no tiene Sí. papá, tío, abuelo que te consigan trabajos o no conoces a nadie. Pero surgió la oportunidad de trabajar en Scotiabank, donde estuve 7 años. Llegué a ser uno de los managers y senior managers más jóvenes en la historia del banco. Trabajé en wealth management, administrando y estructurando transacciones para millonarios de Latinoamérica, o sea, gente que tenía sus activos, latinoamericanos que tenían sus activos y patrimonio custodiado en Toronto, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de México, de Panamá. Ayudaba a estructurar las transacciones hasta que en 2017 tomé la decisión de renunciar junto a mi socio y mejor amigo Juan Cajiao, que también era Senior Manager en Branding Marketing. Ambos renunciamos al mismo tiempo para dedicarnos a la comedia, que luego desembocó en ser speaking coaches y dar muchas capacitaciones corporativas de oratoria y de improv para trabajo en equipo. Y ahora tenemos ya casi 8 años de haber renunciado. Creamos Malpensando, que es una escuela de comedia y se ha convertido como una marca de comedia, la primera que empezó el stand-up comedy en español en Canadá. Doy clase en la Universidad de Toronto de Business Presentations and Public Speaking. Llevo 3 años dando clases ahí, que ha sido muy bonito porque fue como un full circle moment. Graduarme en la universidad, después sentir como que no encajaba, me sentía como incómodo yendo a alumni meetings o networking events porque había dejado el banco
y sentía como raro volver a cosas y la gente, hey, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y todo el mundo, finanzas, investment banking, y yo, comedia. Pero fue cool volver y ya ser profesor en la universidad y luego tenemos el Latin Comedy Fest, que es el festival de stand-up comedy en español más grande de Norteamérica, con 40 comediantes de 17 países, 5 noches, 2 ciudades. Este es el quinto año que lo hacemos. Y luego tengo mi propia organización de not for profit que se llama Not Working to Networking, donde ayudamos a latinos a encontrar trabajos deseados a través de eventos de networking en español por industria. Desde el 2021 hemos hosteado más de 250 eventos y ayudado a miles de latinos a conseguir internships, interviews y trabajos deseados. Oye, qué interesante historia, Stefan. Y bueno, pero yo me voy a ir un poco atrás de todo lo que has contado y de verdad que es bien interesante. Y la idea es esto, es que nuestras historias aportan siempre algo, aunque no nos damos cuenta, pueden aportar algo bastante interesante para otras personas. Somos inmigrantes, vivimos en Canadá, como decías tú, no tenemos familia acá, no es que las cosas no son tan fáciles, sino nos tenemos que abrir el camino, etcétera. Entonces, qué bueno que por lo menos a través de nuestras historias, algunas personas puedan, pues no sé, que les sirvan de guía a otras personas. Sí. Interesante el tema. Entonces, tus papás peruanos, esa parte sí no la sabía. Yo recuerdo que algo me has comentado al respecto, pero entonces papás peruanos, o sea, que te debe encantar la comida peruana. Claro, sí. Bueno, es mi comida favorita, te Qué cuento. bien. Me encanta la comida peruana, me encanta. Yo estuve en Perú la última vez una semana, de lunes a viernes, y te digo, yo puedo comer lo mismo de lunes a viernes sin ningún problema. Mira, el desayuno no, sino el almuerzo y la cena, Sí, ceviche clásico y lomo saltado. delicioso. Y yo hice la prueba, en una semana lo comí los 5 días, el mismo plato, pero en restaurantes diferentes, allá en Lima. Qué bueno. Y lo interesante es que en cada restaurante como que le ponían su propio toque. Sí. Y no, pero es delicioso. La comida peruana es increíble. Sí, Increíble. mi mamá vive en Lima y pasamos todo enero ahorita con mi esposa y mi hijo allá en Lima. Wow. He ido 1000 veces, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos están allá. Nada más que por cuestiones de la vida, yo nací en Costa Rica, mis hermanos mayores nacieron en Perú, entonces tengo mucha conexión con Perú, pero no hablo como peruano. Sí. Sí, porque se te escucha un poco acento más como de tico, Sí, de quién sabe qué ¿no? hablo ya. Mi esposa es venezolana, mi hijo es canadiense, ya no sé ni qué hablo yo, pero sí le tengo mucho cariño a Perú. Bueno, qué interesante, oye. Y ahora, what's next? Tú, en esa historia que nos contaste, que fue muy rápido, hablaste de algunos momentos que definitivamente te aseguro que estuviste pensando, bueno, ¿y ahora qué? O sea, solamente el hecho de, ok, te vienes para Canadá, ¿no? Y te viniste muy joven. Sí. Yo me imagino que graduado del colegio nada más, ahí vinieron muchísimas preguntas, ¿no? ¿Y ahora qué? Luego te gradúas de la universidad, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Cuéntanos un poco, antes de que entremos más en la época más actual, desde ese entonces, ¿cómo fue ese cambio de salir del colegio, entrar a la universidad acá como inmigrante? ¿Cómo fue tu experiencia? Creo que como yo ya me había mudado a 3 países y mis papás estaban divorciados desde que yo tenía 6 años, yo estaba en constante movimiento. Todo el tiempo me iba de Costa Rica a El Salvador o de El Salvador a Costa Rica a visitar a mi papá. Luego viajaba a Costa Rica a visitar a mi mamá y a mis hermanos. Luego nos mudamos a México y también tenía que ir a Costa Rica. Iba a Costa Rica a visitar a mi familia. Luego me mudé a high school a Montreal y volvía o a ver a mi papá o a ver a mi mamá a Perú. Entonces como que yo siempre digo que estaba en constante despedidas todo el tiempo, ¿no? Y eso me hizo hasta cierto punto numb a las despedidas. Está como insensible. Insensible un poco, pero como tú sabes, toda virtud tiene una sombra y a veces tus debilidades se pueden convertir en fortalezas. Entonces eso me convirtió en bastante resiliente y bastante maduro al saber que cada momento podía ser el último que compartiéramos, porque acabamos de pasar un año juntos en la escuela, pero yo me mudaba de ciudad
en un mes. Entonces me permitió disfrutar mucho el presente y al mismo tiempo ser resiliente de que on to the next one, a la siguiente, que sigue, que sigue, que sigue. Y cuando llegué a la universidad, creo que mucha gente de mis amigos de primer año se descarriló completamente porque era la primera vez que tenía acceso a sexo, droga, rock and roll y su propio horario, y si ibas a clase bien y si no también. En cambio, yo ya había estado expuesto a la libertad, digamos, vivir solo desde los 15 años. Tienes una madurez diferente, claro. En el internado, pero igual yo ya había vivido solo y me había mudado a 3 o 4 países. Entonces, yo, de todos los que empezamos en primer año y de todos los que conocí en una fraternidad, en la fraternidad que yo estuve en la Universidad de Toronto, yo fui el único que me gradué en 4 años. Wow. Aparte de el peso y responsabilidad de tener que graduarme en 4 años, porque mi familia estaba haciendo un esfuerzo estratosférico para pagar los fees de estudiante internacional, que tú muy bien conoces por lo de la educación. Entonces, siempre fue como muy diversión, pero con medida, fiesta, pero con medida. Entonces siempre he sido como que disciplinado y muy responsable a la hora de aprovechar las oportunidades que mis papás me dieron. Entonces creo que mi madurez me ayudó a sacar los resultados necesarios para poder graduarme en la universidad y luego conseguir el trabajo que necesitaba para lograr la meta última, que siempre fue la visión con mi papá, que era llegar a ser canadiense. O sea, eso era algo que habían planeado. Desde siempre. Oye, qué interesante, qué interesante. Qué interesante, porque yo creo que no todos los que estamos en Canadá hemos planeado las cosas como de esa manera. Yo, de hecho, vine a Canadá, digamos, a probar, ¿no? Tal vez saliendo de situaciones muy distintas, obviamente. Yo soy colombiano y venía de dejar Colombia por un momento muy difícil, político y social, etcétera. Claro. Y era como buscar otro futuro, ¿no? Buscar, explorar, a ver qué pasaba. Pero nunca, realmente no fue como un plan de decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, sino como esperar a ver si se daban las cosas, si no, pues volvía a Colombia. Pero bueno, oye, qué interesante. Mira, creativo, responsable, agradecido, cualidades que veo bastante marcadas con tu historia. Qué interesante, qué chévere. Ahora cuéntanos, en ese momento te gradúas de la universidad y ahí te preguntaste, bueno, ¿y ahora qué? Sí, What's next? Fueron momentos muy difíciles porque, como todos aquí sabemos, el local pues tiene papá y mamá acá, tíos acá, abuelos acá, contactos acá. Y como en el mundo y en la vida, pues tú ayudas al que tienes en tu entorno. Entonces, todos mis amigos de la universidad, no, que yo este verano, desde el primer año, no, yo este verano voy a hacer un internship en Investment Banking en BMO. No, yo en Scotia, no, yo en CIBC. Y yo era el único que no tenía nada. Aplicando online, cero entrevistas. Porque, perdón, te interrumpo, porque acá, igual que en nuestros países en Latinoamérica, las conexiones, claro, si no conoces a nadie, va a ser mucho más difícil. Claro, y también estando solo, a veces, o sea, hay un montón de cosas intangibles que te pasan factura y tal vez no sacas las mejores calificaciones posibles. O sea, yo igual siempre sacaba calificaciones buenas, pero no era el número 1, ¿no? Aparte compitiendo con los chinos, con los coreanos, con los indios, todo, y con los locales, que su mamá les hacía la ropa, le lavaban, le traían comida, todo, ¿entiendes? Y con plata para pagar tutoriales, para pagar todo. Mi papá me daba como $60 mensuales, obviamente me pagaba la residencia y la comida, sí, pero sí. Yo $60 y de ahí tenía que pagar mi celular, imagínate. Wow. Obviamente yo súper agradecido y ni siquiera cuestionaba nada, porque mi papá tampoco tenía mucha idea de que cuánto costaban las cosas, ¿no? Pero sí, yo lo hacía funcionar en ese momento, pero todo el mundo tenía trabajo y yo estaba súper decepcionado porque también los hermanos de mi madrastra son como tienen maestrías y PhDs y trabajaban en el World Bank, y uno era así, cirujano de cáncer y el otro era, trabajaba para la NASA y no sé qué, y como que el del World Bank, el del Fondo Monetario Internacional,
era como el que me guiaba a mí en cosas de economía, porque yo estudié economía y finanzas. Sí. Decía, pero es que tienes que sacar calificaciones increíbles para que puedas aplicar a Yale y Stanford para la maestría. Y yo aquí pasando de panzazo con 70s, 80s, estresado, porque a veces no es si eres inteligente o no, es cómo estudias para los exámenes de esa universidad. Sí, claro. Que el primero y segundo año son multiple choice. Y tienes a otras 800 personas en la clase. Entonces no me estaba yendo tan bien, igual pasaba las clases. Primero y segundo año, verano, trabajé en un summer camp. El summer camp de mi high school en Quebec. Hasta que en tercer año, en una cena de mi high school acá, o sea, de alumni, Sí. conocí a un señor que me dijo, lo conocí, yo le dije, hey, me acuerdo de tu speech cuando yo estaba en high school, que viniste a dar un speech a mi colegio. Me dijo, ¿te acuerdas? Y yo, sí, que saliste del closet y que el entorno de la escuela te ayudó mucho a ser tú mismo. Y él, no puedo creer que te acuerdas de mi speech. Yo, sí, me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues estoy terminando tercer año y estoy tratando de encontrar oportunidades en finanzas y se me ha hecho muy difícil. Me dijo, yo soy vicepresidente en CIBC y estamos contratando interns. Wow. En 24 horas tenía un internship. Y ese internship en CIBC Control Division, que era como auditoría interna, me la pasé engrapando todo el verano, básicamente, haciendo. Sí, pero era pero salía claro. Control Division, ¿entiendes? Sí, Auditoría sí, sí. interna. Eso me ayudó a conseguir el internship en Scotiabank en el verano del 2010. Y ahí me la jugué como si fuera el último trabajo de mi vida. Me acuerdo que era un contrato de 2 meses y me lo extendieron, hasta que después de 8 meses me hicieron manager, creo que por pena. Y pasé en Scotia del 2010 al 2017, trabajando bastante, pero al mismo tiempo disfrutando un poco de la primera vez en mi vida que tenía plata para preguntarme a mí mismo, hey, ¿qué quiero hacer yo ahora? Y ahí fue cuando empecé a hacer Toastmasters de oratoria y cuando empecé a tomar mi primer curso de comedia. Imagínate. Oye, qué interesante. Tocas un tema que yo recuerdo que yo lo hablaba mucho, pero y en algún momento aconsejé a algunas personas y se me había como olvidado la importancia de los internships. Sí. Porque yo recuerdo, yo por ejemplo conseguí el primer trabajo, digamos que fue ya muy representativo para mi carrera profesional en Colombia a través de un internship. Y fue tocando puertas. En mi caso fue un poco distinto porque, bueno, estaba en Colombia y sí tenía pues a mi papá y mi mamá allá y todo eso. Claro. Pero yo era un poquito así como, digamos, rebelde, ¿no? Entonces mi papá me decía, no, si quiere yo le digo a un par de personas a ver si lo aceptan en un internship o algo. Y yo, no, yo lo hago solo, yo puedo solo, ¿no? Y me fui a tocar puertas y bueno, finalmente fue a través de un primo o algo que me refirió, etcétera, y conseguí un internship y me lo gocé también. Me lo gocé y hice una pasantía por diferentes departamentos en una agencia de publicidad, pero de ahí hice buenas relaciones y de ahí surgió mi primer trabajo pagado, que obviamente pasar de un internship donde no me pagaban nada a que me pagaran, que era poco, pues era un avance enorme. Pero imagínate que cuando yo me gradué de la universidad, los compañeros míos que estaban graduando conmigo el mismo año estaban apenas saliendo a buscar internship. Wow. Yo hice mi internship estando en segundo semestre de la universidad. ¿Qué? Por decisión mía. O sea, por decisión mía yo cambié mi horario. En Colombia se estudiaba o por la mañana o por la noche. Habían las dos opciones. La gente por la noche estudiaban, usualmente eran las personas que no podían pagarse los estudios y tenían que trabajar durante el día. Durante el día usualmente estudiábamos las personas que los papás nos pagaban el estudio. Entonces yo estoy estudiando por la mañana y un día me doy cuenta que entre todos esos espacios que tenía, lo que llamamos en Colombia los huecos, Sí. dentro del horario, lo único que hacíamos era jugar billar y tomar cerveza. No hacía nada más. Entonces yo decía, qué pérdida de tiempo. Entonces ahí dije, no va a cambiar a la jornada de la noche. Y obviamente mis amigos y mis papás me decían, ¿estás seguro que lo va a hacer? Porque eso es un cambio muy drástico. Sí. Era estudiar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche
Yo vivía lejísimos de la universidad, entonces llegaba a mi casa a las 11:30 de la noche y estudiábamos los sábados de 7 de la mañana a 12 del día, imagínate. Wow. Y yo, no importa. En el momento que me dan el internship, obviamente ya estaba metiéndome en el mundo empresarial, de empleado, todo eso. Entonces, qué interesante, y tú cuentas tu historia a través de un internship también. Mira cómo se fueron dando las cosas. Porque a mí me preguntan mucho hoy en día, sobre todo yo hablo con muchos estudiantes o personas que quieren venir a estudiar a Canadá. Y yo siempre les hablo del internship, pero en nuestros países no es muy conocido el internship, o no valorado tal vez, ¿no? La gente busca, ¿no?, un primer trabajo y que me paguen y que ojalá sea esta posición. Les digo, vea, estén abiertos a un trabajo gratuito, o sea, a trabajar gratis, que es un internship. A veces les pagan algo, sí está bien, pero es por la experiencia, es por las conexiones que se pueden lograr. Sí, creo que el costo de oportunidad cuando uno está joven es bajo, ¿no? O sea, ahorita, en tu caso, tu hora vale 30 veces más de la que valía cuando tenías 18 años. Entonces, el costo de oportunidad es bajísimo. Yo a veces le digo, bueno, yo tengo 37 años y el otro día me preguntó una chica de 22 años, oye, ¿será que voy a trabajar? ¿Será que estudio? ¿Será que hago maestría? Yo le dije, decía lo que tengas que decir, pero solo te voy a decir esto. Tú puedes cagarla por los siguientes 15 años and you'll be fine, ¿entiendes? Tienes toda la vida por delante. Tienes toda la vida por delante. Sí. Y creo que a veces el valor de estas oportunidades es a veces encontrar lo que no te gusta, que es muy importante. Y en el proceso de encontrar un montón de cosas que no te gusta, vas a encontrar alguna que te gusta. Fíjate, en ese momento de mi primer verano 2007, verano 2008, que fue mi primer verano, mi primero y segundo verano de la universidad, que yo sentía que era un fracaso no haber conseguido una pasantía en un banco o en algo financiero, me vi forzado de ir a mi campamento de verano de mi colegio en Quebec. Sí. Pero esos 2 veranos, que en el momento se sentían como un fracaso, viéndolo ahorita, fueron los 2 mejores veranos de mi vida, porque hacía deporte todo el día, organizaba eventos, me pasaba bromeando con todos los estudiantes del campamento de verano, hice como hosteaba un montón de los eventos para los chicos, hacía como comedia, sin saber que era comedia. Cantaba, rapeaba en karaokes, hacía un montón de cosas sociales y me sentía realmente vivo, ¿entiendes? O sea, de los mejores veranos de mi vida. Y ahora que lo digo, claro, si a mí lo que me gusta es entretener, enseñar y conectar. Eso es lo que yo adoro hacer. Entonces, estoy demasiado agradecido que pude hacer esos 2 veranos versus quizás hubiera trabajado en un banco esos veranos y no hubiese cambiado mucho mi trayectoria, tal vez hubiera igual trabajado en Scotiabank 7 años y después me hubiera hecho comediante o no sé. Pero a veces yo le digo a los inmigrantes, a los newcomers, que no le hagan el feo a los primeros trabajos que tienen en Canadá, porque 10 o 15 años después van a mirar atrás y van a decir, la verdad que sí la pasé bien, ¿no? Claro. Porque qué divertido trabajar en un Tim Hortons. O sea, era duro en ese momento, no era lo ideal, porque tal vez eres ingeniero, pero conocí un montón de gente, ¿no? Y viví la verdadera experiencia canadiense, porque ya después que avanzas, consigues un trabajo y empiezas a monetizar, ya no vas a hacer eso nunca más. Entonces, yo siento que tocar humildad y empezar de cero en algunos momentos que son incómodos, son memorias que te vas a llevar para siempre en tu experiencia canadiense. Totalmente, y sobre todo aprendizaje, ¿no? Y tú hablas de humildad, definitivamente. Y creo que uno de los problemas a veces para cuando venimos como inmigrantes es que si ya hemos logrado algo, como fue el caso mío también, algo en Colombia, digamos, en el caso mío, en nuestro país de origen ya hemos recorrido algo, nosotros queremos llegar acá a seguir el recorrido o empezar desde el mismo lugar. Y uno se da cuenta que no, acá no eres nadie. Yo tenía ya un nombre, digamos, creado en 4 años o 5 años casi dentro del mundo de la publicidad en Colombia, y llego acá y pues no era nadie, e incluso no creía ni siquiera cuando presentaba el portafolio mío, no creían que era cierto que lo que yo presentaba, ¿no? Entonces yo decía, pero, o sea, me sentía hasta ofendido, pero es cierto, claro, yo no soy nadie acá.
Y yo quería comenzar desde arriba, entonces humildad, qué tan importante de verdad tener esa actitud y decir, bueno, cualquier trabajo que sea, sobre todo que algo que es bien importante nosotros como latinoamericanos, creo que no hay excepción, todos los latinoamericanos del país que seamos, nosotros llegamos con la idea de que si debo comenzar en un Tim Hortons, está bien, porque no me voy a quedar en un Tim Hortons, sino es una parte de mi etapa o de ese proceso que voy a hacer, pero en nuestra mente nunca está, ahí me voy a quedar. O sea, uno no visualiza quedarse ahí ya jubilado de Tim Hortons, no. Es el trabajo que conseguí ahora y como dices, si es con esa actitud, imagínate, aprender de otras culturas y de todo. Yo a mi hijo mayor, que es nuestro productor acá, Esteban, yo siempre le digo, él lleva trabajando varios años, trabaja para esta tienda Vans y ha trabajado también en Adidas y Levi's y adoro, sí. En retail. Y yo siempre le digo, no importa el trabajo que tengas, trata de aprender algo. Sí. Disfrútalo y trata de aprender algo. O sea, no solamente se te pusieron a doblar ropa, pero mira cómo es el negocio, mira cómo manejan el inventario, porque de algo te va a servir más adelante. Y es aprender con esa actitud de humildad y de deseo de aprender. Sí, yo trabajé en Hollister, en Hollister en el Eaton Center. Okay. Y mi primer trabajo fue en un call center en la Universidad de Toronto. Y yo me acuerdo como que pagaban como $11 la hora o $9 la hora en esa época, no me acuerdo, pero en Hollister yo adoraba, porque lo único que tenía que hacer yo era saludar a la gente y conversar con la gente. Sí. Y medio ordenar ahí, pero me ayudó mucho a no solo a ver cómo funcionaba el backend de un retail store, sino que a entender también cómo se cobraba, cómo eran los procesos, y también a saludar a un montón de gente todos los días, entender cómo se percibía body language. En el call center me acuerdo que había una chica, creo que también ayuda mucho a interactuar con diferentes personas. Era un call center como de 60 personas y ponían el leaderboard, ¿no? ¿Quién llevaba más ventas? Porque era pedir donaciones a los graduados de la Universidad de Toronto. Entonces llamabas de 6 a 9 todas las noches. Y la gente no quiere hablar porque está recién llegando del trabajo y estás con tu familia cenando. Y la que siempre ganaba era una chica musulmana. Y yo decía, ¿cómo me está ganando esta chica que tal vez, porque uno viene con una mentalidad latina y uno, que... Yo soy el extrovertido. Yo soy el que... Exacto. Ajá. Y yo me le quedaba viendo y la escuchaba. Y aprendía de ella. Y poco a poco fui mejorando hasta que me salió algo que me gustaba más, que era Hollister, y me fui. Y después me salió árbitro de fútbol de mujeres en la Universidad de Toronto de ¿cómo se llama? Extracurriculares, pues, los intramurals. Pero ¿sabes qué es la maravilla de Canadá? Que el empezar de cero en Canadá, porque no eres nadie, ¿no? Te obliga a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta hacer? Porque a veces dentro del ambiente sociocultural y la idiosincrasia colombiana, o costarricense o peruana, no hay otra opción que ser o doctor o abogado o ingeniero o banquero. Sí. Entonces, Dios guarde. Yo creo que si yo viviera en Latinoamérica, nunca me hubiera renunciado al banco para ser comediante. ¿Entiendes? Pero aquí hay otras oportunidades. Sí. Y creo que es como salir del closet, pero profesionalmente, ¿no? Como que uno dice, ¿qué va a decir la gente? Y ¿qué va a decir la gente? Pero después uno dice, igual la estoy pasando mal estos primeros años, mejor voy a hacer algo que me gusta, ¿no? Prefiero fracasar en algo que me guste que fracasar en algo que no me guste. Claro. Obviamente hay que pagar las cuentas, especialmente si uno tiene familia, pero creo que yo conté con la bendición de que cuando renuncié al banco, tenía 29 años, no estaba ni casado, no tenía ni hijos, ni tenía hipoteca. Entonces, esos eran los momentos de tomar riesgos. Claro. Y lo peor que me podía pasar en la vida es trabajar en Tim Hortons. Eso es privilegio. Claro. Entonces, creo que a pesar de todo lo duro, Canadá es una bendición. Totalmente.
Y como dices, ¿no? Tomar riesgos, importante tomar riesgos. Obviamente, a medida que uno va avanzando en su carrera y en la vida, los riesgos se hacen un poco más difíciles de tomar. Pero definitivamente hay que arriesgar algo para poder tener algo, definitivamente. Y ahora hablemos de esa salida de closet, como lo llamas tú, que me imagino no fue nada fácil ese momento, What's Next, donde estás en un banco, un banco muy conocido internacionalmente, por supuesto. Me hablas de una posición que conozco bastante bien. O sea, podríamos decir que es un trabajo, o era un trabajo ideal, un trabajo soñado para muchas personas, ¿cierto? Sí, sí. Y dejas eso para seguir otro rumbo, que es la parte de la comedia y lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo fue ese tema? Porque tal como lo dices, ¿no? Yo no me imagino esos pensamientos de, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿O qué van a decir de mí? Todo ese tipo de cosas. Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa transición? Fue súper dura porque yo me sentía como malagradecido con mi familia. Uh-huh. Mi papá, todos los miles de dólares que gastó en mi educación para mandarme al internado, para estar en la Universidad de Toronto como estudiante internacional. Y luego, yo ahora que soy papá, lo entiendo aún más, ¿no? Como que tú quieres lo mejor para tu hijo, sientes que eres parte de los triunfos. Mi papá y mi abuelo y todos, no, mi hijo está en Scotiabank, en Toronto, Senior Manager, Wealth Management, de los más jóvenes en la historia de ser Senior Manager, porque yo ya a los 27 años me hice Senior Manager, y los que éramos 4 en el equipo, y los otros tenían 50, 60 años. Wow. Entonces, digamos que era como el golden boy de la familia, y como que ese había sido mucho el plan creciendo, o sea, como que mi papá siempre me hizo creer que yo podía competir en donde sea. Uh-huh. Y que podía ganar en donde sea. Y entonces empiezo por primera vez en mi vida, en el 2013, 2014, a tener plata. Ni siquiera tener plata libre, porque en la universidad estás tener quebrado. Buenos ingresos. Claro, tener buenos ingresos. Y algo que te quede como para decir, ve, ¿qué quiero hacer hoy? ¿No? O ¿qué quiero hacer? Sí. Y cuando mis amigos me decían, vámonos de viaje a Montreal o a Ámsterdam, un amigo se casó en Dubái, vamos a Dubái, porque no tenía casa, no tenía hipoteca, ni hijos, ni estaba casado, y toda la plata era para mí, ¿no? Entonces, digo yo, en el 2012 me voy a meter a Toastmasters, un club de oratoria para mejorar mi public speaking, en el entorno, un poco como para mejorar profesionalmente. Uh-huh. Y luego, conociendo a latinos, a Diego de la fiesta SUA, y a Juan en una barbecue, Diego nos dice, voy a hacer un open mic latino, de música, de poesía, de lo que quieran, pero hagan ustedes comedia, porque Juan y yo siempre éramos los bromistas de las fiestas. Entonces en el 2014, en septiembre, hicimos el open mic. No fue pésimo, pero sacamos ahí una risa, una en media hora. Y luego empezaron a surgir oportunidades, ¿no? A veces cuando tú llamas al universo, el universo te busca, ¿no? Entonces, ahí todavía trabajando en el banco. Y yo hacía videitos en Vine y después en Instagram, y empezamos con el open mic y empezamos a abrirle a gente importante, a Luis Chatén, a Erika de la Vega, a Ricardo Quevedo. Y entonces como que empezaban a ocurrir cosas. Luego en el 2016 me contrata Coca-Cola y Jugos del Valle para hacer una campaña de 13 videos para toda Latinoamérica. Entonces como que ocurrían cosas, y le dije a mi esposa, en ese momento novia, le dije, oye, ¿me apoyarías si renuncio? Me dijo, sí. Y entonces yo lo planeé como 8 meses antes de renunciar, porque en abril de 2017, cuando renuncié, era los días que necesitaba para la ciudadanía. Entonces, el 4 de abril del 2017 apliqué a la ciudadanía, el 5 de abril renuncié, y el 6 nos fuimos con Juan a un tour de 3 semanas por Miami, Costa Rica y Colombia a hacer comedia. Uh-huh. Pero fue súper difícil porque no éramos tan buenos, no era tan bueno, pero tenía una ilusión, ¿no? Sí. A veces es bueno como que ignorance is bliss un poco, ¿no? Yo veo ahora, inclusive algunos de nuestros estudiantes
Una chica me llamó hace como 6 meses y me dijo a renunciar a mi trabajo para hacer comedia. Yo, ¿qué estás haciendo? Sí. Y yo después dije, ese soy yo. Sí, claro. Ahora ella por lo menos tiene un poco más de industria que hemos creado en 10 años, pero no me imagino mi papá o mi mamá, ¿entiendes? Yo le dije a mi mamá, siéntate, que te voy a dar una noticia. Entonces, fue difícil. Yo tenía $44,000 de 7 años de ahorros. Ajá. De 7 años en el banco, $44,000. Y dije, me voy a comprar un año, a ver qué pasa. Y dije, mis papá y mi mamá, si hubieran podido, se hubieran dedicado a sus sueños. Mi papá quería ser veterinario y mi mamá quería ser artista y no pudieron. ¿Por qué? Porque eran papás a los 19 años, 18 Claro. años. Y ellos siempre han hablado de perseguir los sueños, apoyarnos en perseguir nuestros sueños. Entonces yo dije, ¿cuál es mi excusa? Ajá. Tengo una buena diploma de finanzas, tengo una carrera, si me va mal en esto podría volver al banco, vivo en un país de primer mundo, ya soy canadiense porque había aplicado. Sí. ¿Cuál es mi excusa de no perseguir mis sueños? Pues el que dirán. Y entonces, una vez que decidí que solo hay una vida, nos lanzamos al estrellato y los primeros 5 años fueron espantosos porque los ahorros bajaban, pero fueron lindísimos en su momento también porque todo es nuevo y todo lo que tengo ahora siento que me lo he ganado. Pues zero imposter syndrome. Increíble. 0, porque toda la M que estaba por comerse ya me la comí. Todos los fracasos, todas las humillaciones, todo ya lo hice. Y siento que hemos construido algo muy cool y adoro levantarme todos los días a hacer lo que hago. Increíble. Eso es lo más importante. Oye, qué interesante. Hoy tuve una invitación a participar en una emisora de radio de México. Y me hicieron una entrevista y hablaban con un par de personas. Y una señora mencionó algo que yo no sabía, una historia de, no recuerdo cómo es que tiene, la historia tiene un título, que es algo relacionado como la bendición del bambú o algo así, no sé si la has escuchado. Sí, que el bambú no crece hasta que crece, ¿no? Exacto, pero ella me explicaba que son 5 años, Ah, que el bambú dura 5 años quieto. ¿en serio? Y uno dice, ese bambú no sirvió, entonces Sí. lo compras o lo siembras o dejas y lo dejas ahí. No, ese bambú no sirvió. Y pasa el año 5 y ¡pum! En solo cuestión de meses puede crecer, ¿cuántos pies? 20 pies, lo que sea. Pero es un proceso de 5 años. Porque en parte de la historia que yo estaba contando hoy sobre mi vida, hay procesos de 5 años también. Entonces digo, qué interesante que definitivamente es eso, es sembrar, es esperar, es disfrutar ese proceso y saber que hay un proceso, ¿no? Que no todo se consigue de una de la noche a la mañana. Esas historias que nos venden hoy en las redes sociales, Sí. yo las veo, digo, dicen, hay una, imagínate, he visto una que dice, hágase coach por $7.95. Y yo, oh my God, ¿a quién le venden esa historia? Obviamente, o el otro que hazte millonario con esto y, ¿no? Sí. Mándanos $30 o 50 o 300, lo que sea, y te haces millonario con esta fórmula que te voy a dar. Digo, no, eso es ficticio. Es un proceso, la vida es un proceso, todo es un proceso y la idea es ir dando paso a paso en ese proceso, ¿no? Y aprendiendo y con buena actitud. Qué interesante, me estoy disfrutando esta conversación, cantidades. Me encanta tenerte acá, Stephanie, me encanta escuchar tu historia. Y quisiera que nos metiéramos ahora un poco más en otros temas. Quiero preguntarte de liderazgo. Sé que te gusta el tema, Sí. te apasiona el tema. Cuéntame, ¿cómo ves tú el liderazgo? ¿Qué es liderazgo para ti? Liderazgo para mí es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, mantener las promesas que te hiciste en privado y hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer cuando nadie está viendo. Me parece que, como dice Simon Sinek, los líderes comen al final. Me da la sensación de que
todo el mundo quiere ser líder hasta que toca ser líder, ¿no? Ujú. Todo el mundo quiere estar en la portada de la revista hasta que toca ser en la portada de la revista. Todo el mundo quiere tener su propia compañía hasta que toca pagar el payroll, ¿no? Ahora, yo siempre he estudiado muchísimo a Jim Rohn, a Tony Robbins, ahora mucho a Dan Martell, a Alex Hormozi, a Leila Hormozi. Y lo que he descubierto es que toca esos conceptos y esos aprendizajes que uno aplicaba cuando era nada más uno. Hay que mantenerse muy fiel a eso ahora cuando ya tienes 5 personas en el equipo. Total. Entonces es tener integridad, tener accountability, hacer las cosas cuando no te dan ganas de hacer las cosas y siempre hablar con honestidad para poder mantener esas amistades a largo plazo Ujú. y al mismo tiempo proveer para tu familia. Total. Integridad. Obviamente estás asociando el liderazgo con integridad definitivamente. Un líder que no demuestra integridad, terrible, obviamente, terrible, terrible. ¿Qué te apasiona aparte de lo que ya nos has contado? ¿Qué otra pasión tienes tú? ¿Algún hobby o qué otras cosas? Mira, mis únicas 3 prioridades en este momento es familia, salud y comedia, o sea, business. Creo que en estos momentos he estado probando o viviendo una nueva filosofía que es addition by subtraction. Básicamente quiero crecer, pero no puedo crecer haciendo todo lo que venía haciendo. Uh-huh. Entonces, como te contaba al inicio del podcast, pausé mi podcast hace un año y medio. Hace un año y medio me metí a un curso, a un grupo de emprendedores con Dan Martell, que tiene el libro de Buy Back Your Time. Uh-huh. Y es un grupo de emprendedores, una llamada semanal, donde él desglosa algo de sales, marketing, o operaciones o mindset. Y luego hay preguntas, no hay como coaching. Y hicieron una competencia de testimonios del programa. Uh-huh. Habían 300 personas en el programa, 100 mandaron videos y yo gané. Uh-huh. Y el premio era viajar a Kelowna, a British Columbia, a recibir VIP coaching con él. Wow. Que tiene un fondo de $100 millones y es una máquina. Uh-huh. Y entonces estuve como 2 días con él. Y eso me cambió la vida en su momento. O sea, estaba yo con él así como estamos contigo, él con su iPad, y me dijo, ok, vamos a, si te levantas en 30 años, ¿cuál es tu vida perfecta? Descríbeme tu vida perfecta. Yo le dije, ok, me sigo levantando a las 5 de la mañana, hago deportes o triatlones, Uh-huh. comparto tiempo de calidad con mi esposa, con mi hijo, hago world tours con mi comedia y sigo dando a mi comunidad, aportando a mi comunidad latina. Y me dijo, ok, ¿qué pasó con lo corporativo que me estabas diciendo? Que lo que haces ahorita. Y yo, bueno, eso me gusta, o sea, da plata, pero no es mi pasión. O sea, me dijo, ok, entonces, ¿por qué acabamos de pasar el café hablando de cómo podemos escalar lo corporativo Uh-huh. y llevarlo al siguiente nivel? Y yo, bueno, no sé, simplemente eso es lo que nos da un montón de margen ahorita. Me dijo, ok, es que yo te puedo enseñar a escalar esa pared corporativa, pero tal vez esa no es la pared que tú quieres escalar. O sea, arriba de esa pared hay una canasta que dice éxito, pero muchos de mis amigos multimillonarios, cuando llegan encima de la pared, se dan cuenta que no era lo que buscaban. Uh-huh. Entonces me dijo, ¿cómo podemos desglosar que tú, si amas la comedia, porque si yo te digo que es una cosa que harías por el resto de tu vida, yo, stand-up comedy. Uh-huh. Me dijo, ok, ¿cuánto sería increíble hacer así después de cash en tu bolsillo hoy en día? Así mensual. Y yo, increíble, $25,000 en mi bolsillo mensualmente. ¿Tú crees que hay algún comediante en el mundo que haga eso? Y yo, sí, claro, hay un montón. Sí, seguro. Uh-huh. Ok, entonces me dijo, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que ser verdad para que tú logres esto? Entonces me dijo, estudiemos a los top 10. ¿Quiénes son los top 10? Y yo, tal. ¿Qué libros han leído? ¿Qué cursos han tomado? ¿Cuántas veces se suben al día? ¿Con quién se llevan? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿A dónde viven? ¿Con dónde se mueven? ¿Cuántos shows hacen?
cuántos followers tienen, cuántas veces al día postean, saben editar, saben escribir, qué hacen ellos. De tal manera que si tú haces todo lo que ellos han hecho, hábitos, libros, cursos, networking, creencias, todo, por los siguientes 10 años, es casi imposible o imposible que no te conviertas en uno de ellos. Entonces, al tener esos 2 días con él, casi que tenía como un tunnel vision de claridad hacia donde quería ir, y llegué a la conclusión de que quiero dedicarme el resto de mi vida a hacer stand-up. Yo ya sabía que me gustaba, pero en ese momento yo escribía de liderazgo, posteaba de productividad, de public speaking, de fútbol, de todo lo que me apasionaba. Entonces entendí que puedes hacer todo, pero no puedes hacer todo. Y si haces todo, no haces nada. Entonces decidí pausar absolutamente todo en mi vida o empezar a delegar cosas en mi vida y dedicarme exclusivamente a esto, porque en 10 años quiero llenar el Air Canada Center. O sea, en 10 años quiero sell out el Scotiabank Arena. Y no puedo llenar el Scotiabank Arena si estoy posteando de productividad, de crecimiento personal, de liderazgo, de mi podcast. Hago esto, voy a jugar fútbol con los chicos, voy a jugar póker en los viernes. Entonces dejé de tomar alcohol hace 2 años y todos los días hago deporte, como limpio, estoy con mi familia y hago comedia. Y si estoy viajando, pues no estoy con mi familia, pero cuando no viajo, estoy 100% con mi familia. Tengo muy poca vida social, al menos que vayamos ya con mi esposa, algo con amigos, o a cenar, o alguna fiestica, o algún concierto. Pero estoy muy ok con que muchos otros aspectos de mi vida tomen un backseat por los siguientes 10 años, con tal de ser el mejor comediante, papá, esposo que yo pueda ser. Wow, qué historia. Oye, y te me adelantaste a la última pregunta que te iba a hacer, que era, ¿qué es el éxito para Stefan Dyer? Pero creo que ya la respondiste con todo lo que me acabas de decir y con esa historia de ese coaching que estabas recibiendo. Sí, creo que el poder del enfoque es increíble. Yo hace un año tenía 40,000 followers, ahora tengo 500,000 followers. Wow. Y lo único que yo quiero hacer es ser happy, healthy, loving, smiling, fit, grateful, wealthy, father, brother, son, husband and dad. O sea, no hay nada más para mí que ser buen padre y esposo, y obviamente hermano y hijo de mis papás y todo, pero familia, salud, o sea, fitness, y business y comedia. Lo cual, cuando tienes estas prioridades, a pesar de que tú y yo sabemos que hay más áreas de la vida, cuando tienes estas prioridades es muchísimo más fácil decir que no a otras cosas, porque si quieres ser extraordinario, no puedes ser extraordinario en todo, claro. Si no, no eres extra en nada. Entonces, desde que tomé esa decisión, ha sido muchísimo más fácil navegar la vida y simplemente, inclusive ahora todo lo de mi not for profit, que lleva 5 años, ya tengo un equipo de 30 voluntarios y 5 en el exec, y ya Daniela, que es la que me ayuda a ejecutar todo, básicamente se encarga de todo y está tomando las riendas, porque yo ya ni siquiera voy a los meetups. Para mí es más importante empoderar a otros que lo van a hacer mejor que yo, o tienen más energías que yo, o quieren estar más ahí que yo, porque yo realmente el poco tiempo que estoy o que no estoy viajando o haciendo shows, quiero estar con mi hijo y con mi esposa. Claro. Entonces, también por eso dejé de tomar, porque si nunca es una cerveza, ¿no? Después del show tomo, showzazo, una cervecita. Mentira, siempre son 2 o 3. De repente te dan las 2 de la mañana, no viste a tu hijo, no viste a tu esposa, no te vas a levantar a las 5 de la mañana para jugar con tu hijo. Claro. Bueno, ya ahora que mi hijo tiene 5 años no se levanta a las 5 de la mañana, pero cuando tenía 2 o 3, tú bien sabes, sí. 5 de la mañana vamos a jugar, dinosaurios, sí. Puedo, y no me quiero perder esos días, esas memorias con mi hijo, ¿entiendes? Entonces, es muchísimo más fácil decir,
no estoy tomando, es decir, no tomo, que no, ahorita no estoy tomando, porque nada. Entonces ya yo, y mi esposa también, dejamos de tomar el mismo día, los dos. Ni siquiera era que tomáramos mucho, pero fue una decisión muy natural para nosotros y creo que nos admiramos mutuamente mucho y mi ética de trabajo es un reflejo de mi gratitud para conmigo y la oportunidad que tengo de hacer algo que amo, que sé que casi nadie en el mundo la tiene, Sí. y de gratitud con mi esposa que hace muchos sacrificios de a veces no hacer lo que ella quiere porque yo estoy viajando y ella es la number one fan de mi carrera, ¿no? Imagínate. Increíble. Oye, qué historia. Creo que nos pudiéramos quedar acá hablando una hora más. Espero, Stefan, que no sea la última vez que nos acompañes. Espero que la próxima vez tengas más historias así como de este tipo, más éxitos, más reconocimientos, más logros que has tenido, que nos sigas acompañando. Y bueno, espero que cuando llenes ese Scotiabank Arena, claro, ahí vamos a estar. Scotiabank Arena, esté yo ahí en primera fila acompañándote. Todos. Seguro que sí, seguro 12,000 latinos de diferentes nacionalidades, riendo con banderas y la gente fiesteando, pasándola bien. Yo sé que cuando lleguen ese Scotiabank Arena va a ser un gane para todos los torontianos, para los latinos en Canadá y bueno, la idea es, como tú bien sabes, no depender de solo de eso, sino que disfrutarte todo el proceso, ¿no? Claro. Entonces, estar presente y sano es clave, porque cuando estás enfermo solo tienes un sueño, cuando estás sano tienes 1000 sueños, entonces siempre hay que priorizar la salud. Definitivamente. Bueno, ya escucharon Stefan Dyer, creo que no sobra decirlo, pero por favor los que no lo sigan, síganlo. Qué historia tan interesante, tan motivadora, tan inspiradora. Un hombre creativo, con mucha responsabilidad, muy estructurado, como se dan cuenta con esta historia. Creo que nos dejas mucho aprendizaje, muchas enseñanzas. Te agradezco mucho. Ya saben, de nuevo, si este podcast les gustó, por favor consideren suscribirse a mi canal, compartir obviamente también. Y nos vemos en una próxima. Les agradezco mucho. Ya saben, What's Next con Bernardo Riveros. Muchísimas gracias.